Que Dios les bendiga. Bienvenidos al primer capítulo de Metodología de la Investigación. ¿Cómo elaborar el título de la investigación? Y usted dirá, ¿y esto es necesario estudiarlo? Sí, claro, porque uno de los puntos a abordar en la evaluación de su tesis será su título. Tiene formas, tiene estructuras. En este módulo usted encontrará consejos para poder elegir un buen título, ya que de ello dependen muchas cosas de su investigación. De pronto, nos encontramos con títulos muy ambiciosos. Estrategias de evangelización en las iglesias evangélicas. ¿Es grande? ¿Usted dice por qué? Si está bien. No, porque no vamos a reunir tal vez datos de los hermanos que están en Suecia, de los que están en Asia, de los que están en la India. Van a haber problemas de idioma donde no vamos a poder entender, traducir, comunicarnos, etc. Por tanto, debemos ser más acotados, decir, en la iglesia evangélica de Latinoamérica, en la iglesia evangélica de su país de origen, qué sé yo. El título debe indicar un contenido que vamos a ser capaces de abordar en nuestro tiempo de investigación. Bien, vamos con el contenido de su manual. ¿Cómo elaborar el título de la investigación? Criterios que utilizaremos para la evaluación del título. Que esté redactado de forma clara y precisa. Que tenga relación con el objetivo general de su investigación. Que permita la delimitación del tema. Lo primero que la investigación comunicará es el título. De ahí la necesidad de su correcta elección y la importancia de su evaluación. El título sintetiza el tema de la investigación y la posición del investigador ante la problemática expuesta en su trabajo. Como ejemplo, quisiera que usted piense en el título de alguna película que recuerde y analice si era coincidente con el contenido de esta película. En ocasiones el título invita a una temática en el film que finalmente nunca encontramos. Y en otros casos, el título resume todo lo concerniente al desarrollo y al término de la película. Para escoger el título, es necesario antes haber identificado un problema a investigar. A partir de ello, puede concentrar su estudio en las variables que están afectando ese problema o en el impacto de este problema en otros acontecimientos, etc. Para elegir el título, no basta solo con tener interés por un tema, sino que es fundamental identificar una problemática que será el objeto a investigar, ya sea para la búsqueda de soluciones o para determinar sus causas. Número 1. Redactado de forma clara y precisa. Su título debe exponer claramente el tema que el lector encontrará en su investigación. Precisa se refiere a ser concreto y específico, no un título muy amplio que la investigación no pueda cubrir, especialmente tomando en cuenta el tiempo y los recursos que se tienen para investigar. 2. Relación con el objetivo general. Debe existir relación y coherencia entre lo dicho en el título y lo declarado en el objetivo general de la investigación, no necesariamente los específicos. Ajustando nuestro norte. No obstante, el título también es el norte del trabajo. Algunos afirman que el título se le puede poner al trabajo cuando esta investigación ya está terminada, lo que es un error, pues es el título quien va a direccionar la visualización del campo de trabajo y, por tanto, los caminos a seguir para la investigación. Por ejemplo, no es lo mismo los efectos del liderazgo en la iglesia que los tipos de liderazgo en la iglesia, pues en una la investigación pudiera ser exploratoria o correlacional. ¿A qué me refiero con esto? Decíamos, los efectos del liderazgo en la iglesia puede ser una investigación exploratoria. Esto lo hablaremos más adelante. Exploratorio es un estudio que no se ha hecho antes o de un campo que ha estado muy poco estudiado. Por tanto, yo puedo decir, los efectos del liderazgo
en los niños en la próxima generación, o decir correlacional, el liderazgo y el aumento de los miembros y etcétera. En la otra, decíamos que pudiera ser descriptiva, los tipos de liderazgo, con un marco teórico más voluminoso, porque ya hay mucho escrito respecto de los tipos de liderazgo que existen en la Iglesia. De este modo, el título también va a determinar el tipo y diseño de la investigación. Por lo tanto, la elección de un buen título es sin duda algo que se debe hacer cuidadosamente, porque en primera instancia el trabajo será juzgado a partir de su título. Que los lectores se interesen o no en su obra, en gran manera variará de acuerdo al interés que el título despierte en ellos. También es importante destacar que la leerán en cierto modo atentos a la promesa que el título les ha propuesto, pues se asume implícitamente que el título es el resumen de todos los tópicos que estarán tratados dentro de su investigación. El título no debe expresar las intenciones del investigador, sino las acciones del investigador, las que llevó a cabo en su investigación. Hay que definir el título de un trabajo atendiendo al contenido del mismo y no a las intenciones que pudiese haber tenido en un principio. Debe ser breve y concreto. Un título, además, debe ser lo suficientemente explícito y concreto para indicar al lector las características específicas de la investigación que está examinando. Que el título sea breve es una de las características y exigencias al momento de evaluarlo. La brevedad en el título se considera como un recurso que evita la enunciación de un título demasiado ambicioso en sus objetivos a alcanzar y, por lo tanto, que pudiera tener altas probabilidades de no poder cubrir lo prometido en el título. Si el título muestra ser demasiado largo, se puede optar entonces por un título principal, conciso y genérico, y luego un subtítulo que sirve para determinar mejor los contenidos del anterior. Así, por ejemplo, si luego del título "Los niños en la iglesia" le sigue el subtítulo "Recursos pedagógicos para clases de escuela dominical", se entiende que se está enfrente a un trabajo que no trata de los problemas teóricos de tal tipo de investigación, sino ante un manual que se propone dar información operacional y concreta sobre el tema. Y aquí me quiero detener para poder hablar con ustedes. Decíamos recién y dábamos este ejemplo de título. Era un título que por naturaleza era largo, entonces hicimos un título genérico corto, "Los niños en la iglesia", y luego el subtítulo, "Recursos pedagógicos para clases de escuela dominical", ¿sí? Decimos que sí es concreto y es conciso, porque no está diciendo psicología del desarrollo de los niños, la cantidad de niños en escuela dominical, cómo separar las clases. No, está yendo concretamente un tema. Los niños en la iglesia, recursos pedagógicos para clases de escuela dominical. Por tanto, podemos subentender que vamos a encontrar un material que nos va a ayudar a poder desarrollar las clases de escuela dominical, ¿sí? Espero haber sido clara. Bien, continuemos. También pudiéramos haber redactado un largo título que contenga toda la información, recursos pedagógicos para clases de escuela dominical para niños. Sin embargo, tantos detalles lo que hacen es entorpecer la visión del potencial lector y la comprensión del tema a investigar. Esto concluye por no despertar un real interés en estudiar nuestra obra investigativa. El título y el público objetivo. Un título también debe responder al tipo de público al que va dirigido. No es lo mismo titular un artículo para un periódico que para una revista científica, puesto que en el primer caso del periódico se apela a ciertos recursos necesarios para captar de inmediato la atención de un lector probablemente con poco tiempo, al que reclaman por igual informaciones muy diversas, fútbol, política, etc. En el segundo caso, la revista científica, la población a la que va dirigido es mucho más reducido, especializado. Son personas a las que los títulos que leen les resultan una buena guía temática y no un estímulo pasajero.
Estas mismas consideraciones se podrían hacer si se compara un título para una investigación para una carrera como biología o un título para una investigación teológica. Son diversos públicos, diversos intereses, diferentes necesidades a satisfacer para cautivar la atención del lector. Un libro que se desea que sea un éxito busca poseer un título y una diagramación exterior atractiva, mientras que en una tesis doctoral la exactitud del título es mucho más apreciada que su impacto inicial o su elegancia o su diagramación o su gráfica, ¿sí? Vamos con criterios para elaborar un título de una investigación. Es importante establecer los criterios que privan en la construcción del título de un trabajo de investigación. Implicación de un título corto, claro y preciso. Relevancia del título como elemento simple y breve en un trabajo investigativo de 15 páginas, como una publicación en una revista. Este puede llegar a ser sencillamente de 2 páginas o 50 páginas, y su importancia para considerar a la investigación como herramienta para la transformación de un evento o un fenómeno. Criterios personales. Formalmente, el título refleja el compromiso del autor con el tema abordado en el trabajo. El título refleja lo que es el autor. El autor, usted, de su tesis, puede conducir la construcción a través de los términos claves de su trabajo. Una recomendación práctica es someter el título a la interpretación de lectores potenciales, unas 4 o 5 personas de su familia, hermanos de la iglesia, a las que usted les exponga el título. La idea es que ellos le comenten qué entendieron, de qué creen que tratará la investigación, y sobre la base de sus interpretaciones, usted puede purificarlo, ya que muchas veces el título conduce a errores respecto de las expectativas del lector. Criterios técnicos. Bien, estos criterios técnicos tienen que ver con la comprensión y la longitud del texto de su título. La comprensión consiste en la posibilidad que tiene el lector de entender el significado del título de su trabajo. La longitud del título es la cantidad de caracteres que posea. La longitud del título de una investigación es una cualidad importante, porque en general las bases de datos en medios electrónicos, en distintas universidades, tienen este campo con un número limitado de caracteres. Para que el título sea divulgado en completo, requiere ajustarse a una longitud establecida en los programas de computación que manejan bases de datos. Otro elemento a considerar en esta cantidad reducida de palabras es el uso de términos que representen el contenido del trabajo. Ocurre con frecuencia que un título atractivo llama la atención, pero se descubre que su contenido no tiene nada que ver con el título. Evite el hiperbatón. ¿Qué es el hiperbatón? Una figura retórica de construcción que consiste en alterar el orden sintáctico que se considera habitual y lógico de las palabras de una oración. Vamos a ir con ejemplos. El adecuado ordenamiento de los vocablos será siempre vital para prevenir la confusión o la burla. Ejemplo número 1. Herida en la cara lateral izquierda durante las prácticas de artes marciales puede significar que exista también la cara lateral derecha, lo cual sería estupendo cuando la cara frontal no fuese agraciada. Pero debía escribirse así: herida lateral izquierda en la cara durante las prácticas de artes marciales. Es muy importante no alterar el orden en una oración. Buscar una plena correspondencia entre el continente y el contenido. No pretender conseguir un nivel de abstracción inusitado en los demás. Ejemplo 2. Estrategias y líneas de acción generales contra las enfermedades transmisibles es lo suficientemente claro, conciso e inteligible para cualquiera, ¿se entiende, no? Pero si se supone un título como cosecha salvaje, es probable
que nosotros, los posibles lectores, podamos creer que se trata de sembrados silvestres en parajes inhóspitos y no a una manada de leones hambrientos que abandona la selva para devorar los habitantes de un pueblito africano. Con un título de este tipo, se nos es posible saber lo que contiene específicamente la investigación. Continente, contenido. Atención, no lo subraye ni lo entrecomille. Puede destacarlo en mayúsculas, negritas o cursivas, como optan por hacer indistintamente los comités editoriales. Pero si es en un trabajo que será publicado, deje esos detalles a los redactores, a los diseñadores pertinentes, pero en su caso no lo entrecomille. No emplee punto final en su título de investigación, excepto cuando se trate de una oración. Un ejemplo de esto sería El caminar del peregrino, punto. Pero a pesar de lo expuesto, muchas editoriales se reservan el derecho de no puntuar estos casos. En el caso suyo, no ponga punto a su título. Evite ser redundante. Solo si se empeña en alardear de recurrente, use la palabra título durante el título, porque no es necesario ponerlo. ¿Sí? Consejos prácticos. Atención. Escriba 3 o 4 títulos diferentes sobre el tema estudiado, uno debajo de otro, en su cuaderno, en sus notas. Con frecuencia, de la comparación y la reubicación de sus componentes se logra determinar el título más adecuado. Es importante recordar que los títulos determinarán hacia dónde va nuestro trabajo. Utilice más de 20 palabras si necesita ganar claridad en sus notas allí, hasta que encuentre la palabra correcta. Otro. Como mencionamos anteriormente, someta el título a la interpretación de lectores potenciales, unas 4 o 5 personas a las que les exponga a usted el título. La idea es que ellos le comenten qué entienden, de qué creen que se trata la investigación, etcétera, etcétera. Y sobre la base de sus interpretaciones usted puede mejorarlo, ya que muchas veces el título conduce a errores. Uno cree decir bien las cosas, pero el lector no las entiende igual y toma otras expectativas, ¿no? Los límites sugeridos como válidos marcan la pauta, pero no la esquematizan. Sin embargo, conviene sumarse a la favorable tendencia de decir más con menos y no decir menos con más. Consulte a otras personas al respecto. En ocasiones, hasta un comentario inadecuado puede ser sugerente en un cambio radical en el título entregado para su valoración, más aún si le recomiendan sustituir palabras o se muestran dudosos ante la propuesta. Esté seguro de que algo anda mal a primera vista. Los buenos títulos, sobre todo si son ajenos, se reconocen de inmediato por ese oculto y extraño desconsuelo que invade al no habérsenos ocurrido a nosotros primero. ¡Qué buen título se me debiera haber ocurrido a mí! Léalo siempre en voz alta y como si fuera de otra persona. Una armoniosa combinación de vocablos le permite descubrir defectos en el tono y estilo, capaces de pasar inadvertidos en una simple lectura visual. Escoja cuidadosamente cada término. Evite mutilar palabras, de pronto cortar palabras que no es necesario cortarlas. Revise títulos que aparecen en publicaciones o en obras de reconocido prestigio. Seguramente muchos de ellos arrojarán un poco de luz sobre la indecisión que usted está teniendo. Obvíe la adición de elementos incluidos obligatoriamente en otras partes del trabajo, salvo que constituyan una información medular para los lectores. Deje para el resumen y método de estudio los datos concernientes a dónde y cuándo se realizó la investigación, puesto que el título suele editarse acompañado del sumario en las bases de datos y publicaciones seriadas. Lo anterior equivale a persuadirle de que lo alargue innecesariamente sin aportar con ello un fundamento indispensable para revelar la esencia del contenido. Tenga en cuenta, confeccionar un buen título no es una emergencia médica.
Así que podrá buscar tranquilamente la palabra justa a cualquier categoría gramatical que corresponda, para usarla con propiedad y pertinencia en su elaboración. Solo aguarde hasta finalizar el documento para identificarlo debidamente. Si nota que el trabajo ha cambiado de rumbo por detalles de la metodología de la investigación u otras razones que lleven a hacer ajustes a su título. A pesar de las posibles controversias que pueden suscitarse, no hay dudas de que probablemente el desarrollo del trabajo o la índole de los resultados implicará modificar el título concebido al inicio, cuando aún se apoyaba solo en conjeturas. Es importante ser flexible, alumnos, a ese cambio posterior y no aferrarse a la versión preliminar como una cuestión de principios. Admitir que se puede mejorar no le afectará en la toma de decisiones posteriores, ni en su estilo de vida. El título del trabajo obedece a criterios personales, técnicos y metodológicos. La tarea de plantear el título de la investigación es tarea fácil. Y para hacerla más efectiva, por ello, el investigador debiera tomar en cuenta los criterios y recomendaciones expuestos en este módulo. Se gesta una idea, nace un proyecto. A través de lo anteriormente expuesto, hemos podido apreciar la importancia de la coherencia del título con lo que se va a investigar. Pero, ¿cómo saber qué investigar? ¿Cómo reconocer una idea que está naciendo en nuestra mente? Las ideas son el primer acercamiento a la realidad que se va a investigar. Las investigaciones se originan en ideas, las cuales pueden provenir de distintas fuentes y la calidad de dichas ideas no está necesariamente relacionada con la fuente de donde provengan. Frecuentemente las ideas son vagas y deben ser traducidas en problemas más concretos de investigación, para lo cual se requiere una revisión bibliográfica, leer libros respecto de esa idea. Las buenas ideas deben alentar al investigador, deben ser novedosas y servir para la elaboración de teorías y la resolución de problemas. Una idea puede surgir donde se congregan grupos, iglesias, escuelas, restaurantes, hospitales, bancos, industrias, universidades y muchas otras formas de asociación. O pueden salir tus ideas al observar las campañas para legisladores, otros puestos de elección popular. Alguien se podría preguntar, ¿sirve toda esta publicidad para algo? Tantos letreros, sí, políticos, tantos carteles, tantas barandas pintadas, ¿tienen algún efecto en los votantes? Igualmente, las ideas pueden generarse al leer una revista de divulgación popular, al estudiar en casa, al ver la televisión, al asistir al cine, al charlar con otras personas, al recordar un suceso vivido, etc. De cualquier parte puede salir tu idea. Vaguedad de las ideas iniciales. La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse cuidadosamente para que sean transformadas en planteamientos más precisos y estructurados, como se mencionan en Leibovitz y Hagedorn en 1976. Cuando una persona desarrolla una idea de investigación, debe familiarizarse con el campo de conocimiento donde se ubica la idea. Por ejemplo, una joven, al reflexionar acerca del noviazgo, puede preguntarse, ¿qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer cristianos tengan un noviazgo cordial y satisfactorio para ambos? Y decide llevar a cabo una investigación que estudie los factores que intervienen en la evolución del noviazgo. Sin embargo, hasta este momento su idea es vaga y debe especificar diversas cuestiones tales como si piensa incluir en su estudio todos los factores que pueden influir en el noviazgo o solamente alguno de ellos, si va a concentrarse en novios de cierta edad o de variadas edades, si la investigación tendrá más bien un enfoque psicológico
o un enfoque sociológico. Para que continúe desarrollando su investigación, es necesario que se introduzca dentro del área del conocimiento en cuestión. Deberá conversar con investigadores del campo sobre las relaciones interpersonales, psicólogos clínicos, psicoterapeutas, consejeros matrimoniales, pastores, gente de las comunicaciones, psicólogos sociales, por ejemplo. Buscar, leer algunos artículos, libros que hablen del noviazgo, conversar con parejas de novios, ver algunas películas educativas sobre el tema y realizar otras conductas similares para familiarizarse con su objeto de estudio, el noviazgo. Por tanto, esto no puede ser desde fuera. Una vez que se haya adentrado en el tema, estará en condiciones de precisar su idea de investigación. ¿Cómo generar buenas ideas de investigación? Tanke, en 1986, menciona diversos criterios que inventores famosos han sugerido para generar ideas de investigación productivas, entre las cuales destacan: las buenas ideas intrigan, alientan al investigador de manera personal a elegir un tema para investigar y, más concretamente, una idea. Es importante que ésta nos resulte atractiva a nosotros. No hay nada más tedioso que trabajar en una investigación que no nos interesa. En la medida en que la idea estimule y motive al investigador, éste se compenetrará más en el estudio y tendrá una mayor predisposición para superar los obstáculos que se le presenten. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. No siempre descubrimos la rueda, pero sí podemos ser un aporte en una visión fresca e innovadora acerca del tema. En muchas ocasiones es necesario actualizar la información o adaptar los planteamientos derivados de investigaciones efectuadas en contextos diferentes, en otras culturas, en edades de otras personas, en condiciones ambientales distintas, en otras épocas, etc. Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y la solución de problemas, créame. Una buena idea puede conducir a una investigación que ayude a formular, integrar o probar una teoría, o a iniciar otros estudios que, aunados a la investigación, logren constituir una teoría. En otros casos, las ideas dan origen a investigaciones que ayuden a resolver problemas. Por ejemplo, un estudio que se diseñe para realizar y analizar los factores que provocan conductas delictivas en los adolescentes puede colaborar al establecimiento de programas en las iglesias que tengan tendencia a resolver diversos problemas de la delincuencia infantil. A continuación, vamos a ver algunas actividades académicas que usted podrá realizar y le ayudarán en su trabajo. Número 1. Vea una película y deduzca 2 ideas de investigación. ¿Qué tipo de película? ¿Una película cristiana? ¿Una película tal vez familiar? ¿Una película de algún drama? ¿Alguna película histórica? Algo que le genere ideas a que usted pueda investigar. Saque 2 ideas de investigación. Esto es solamente para preparar la mente, ¿sí? Número 2, seleccione una revista de noticias cristianas y un artículo de esa misma revista. Deduzca 2 ideas de investigación de aquella revista, de aquel artículo. Esto me llama la atención. 2 ideas. 3. Compare las ideas deducidas de la película y del artículo. Si usted tiene las ideas que sacó de la película, las ideas que sacó del artículo, va a comparar y va a contestar las siguientes preguntas. ¿Son fructíferas todas las ideas que he percibido? Es decir, ¿las pudiera llevar a cabo? ¿Se pueden realizar? ¿Sirven para algo? Otra pregunta. ¿Cuáles ideas son más útiles? ¿Las derivadas de la película o las del artículo noticioso? Fundamente, ¿por qué? ¿Cuáles ideas son más viables? ¿Las derivadas de la película o del artículo noticioso? Fundamente el por qué. Cuando digo viable, me refiero
que se puedan llevar a cabo. De pronto hay ideas muy buenas. Yo quisiera desde acá tal vez trabajar en ayudar a enseñar música a los niños de África. Sin embargo, hoy por hoy no tengo los recursos para viajar a África. Estoy en otros quehaceres. Por tanto, esa idea es muy linda, pero no es viable dentro de mi realidad. Por tanto, cuando usted determine, vea cuál de las ideas es viable, usted la pudiera llevar a cabo en su investigación. Continuemos. ¿Cómo surgieron en mi mente las ideas? ¿Qué palabras o situación gatilló en mí para que se transformara en una idea a investigar? ¿Qué fue lo que usted le hizo? Clic. Elabore un informe descriptivo y explicativo de 2 páginas con los resultados de las actividades anteriores. De esta manera, estamos dando término a este módulo que es parte de metodología de la investigación para elaborar su tesis de grado. El título de la investigación. Nos encontraremos en otros módulos, en otros capítulos. No sienta ansiedad, no se atemorice. Iremos paso a paso explicando cómo usted puede realizar de manera óptima su tesis de grado. Que Dios le bendiga.